Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista. Por Tres Razones. Por Tres Razones. Hace algunos días leí en La Nación un artículo muy interesante de Eli Feinsack que se llama La Argentina Centroamericana y que dicen: Costa Rica necesita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no hay tiempo que perder, mas no este acuerdo. Entonces llamé a Eli Feinsack. Eli es economista, consultor, empresario, presidente del Partido Liberal Progresista, y lo tenemos aquí en Por Tres Razones. Con él quiero saber por qué sí se requiere un acuerdo con el fondo, y en eso estamos todos de acuerdo. Es necesario un acuerdo con el fondo para que nos preste ese dinero, para sacar por lo menos la nariz del agua, mas no ese acuerdo, dice Eli. Eli, buenas tardes, gracias por estar en Por Tres Razones. Buenas tardes, Evelyn, muchísimas gracias por la invitación. Siempre un placer estar en tus programas y en Radio Colombia. Eli, ¿por qué no ese acuerdo? ¿Qué es lo que no te parece de ese acuerdo? Si ese acuerdo, si le hacemos una revisión, pues contempla empleo público, contempla bajar el gasto público, no contempla la venta de activos, eso es verdad, no contempla la reactivación, contempla, eso sí, impuestos. ¿Por qué no ese acuerdo? ¿Qué es lo que te parece que nos puede ser tan dañino de este acuerdo en particular? Y al decir eso, ojo, que en tu artículo estás admitiendo que es casi como decir una mala palabra. Sí, es alta traición, ¿verdad? En este momento oponerse a este... Bueno, creo que hay dos actos de alta traición para un cierto sector del público. Estar de acuerdo con un convenio con el Fondo Monetario Internacional es percibido como traición, y para otro sector del público oponerse a este acuerdo en particular también es percibido como traición, ¿verdad? Evelyn, la razón por la que yo digo que sí es necesario... porque creo que son dos preguntas: una, ¿por qué es necesario? Y dos, ¿por qué no este? ¿Por qué no este? La razón por la que digo que sí es necesario es porque lamentablemente la situación fiscal y de las finanzas públicas en Costa Rica está bastante deteriorada, y el país repetidamente ha dado señales y muestras de no ser capaz de adoptar por sí solo las reformas necesarias para poner orden en la casa. En este momento estamos enfrentando por los próximos 4 años necesidades de financiamiento altísimas, porque tenemos el pago de intereses de la deuda ya nos está consumiendo cerca de un 35-40% del presupuesto solo en intereses, ¿verdad? El presupuesto del gobierno. Tenemos vencimientos muy grandes de deuda, quiere decir que hay que pagar esa deuda en los próximos 4 o 5 años, vencimientos muy importantes. Y además estamos proyectando déficits muy altos, y esos déficits obligan a adquirir deuda nueva para financiarlos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que por los próximos 4 o 5 años, cada año vamos a necesitar financiamiento del orden del 12-15% del PIB. Y eso es para cualquier país, no solo para Costa Rica, es una brutalidad. Los mercados internacionales ya le han perdido la paciencia a Costa Rica, porque se están dando cuenta de que no hacemos esas reformas y entonces no somos sujetos de crédito, o sí lo somos a tasas de interés muy altas o a plazos muy cortos, o una combinación de ambos factores, ¿verdad? Y el mercado nacional, el mercado local, donde el gobierno puede colocar bonos de la deuda para captar recursos, es un mercado muy pequeño, y probablemente no soporta 4 o 5 años seguidos con ese nivel de requerimientos de financiamiento. Entonces esto provocaría un alza en las tasas de interés, lo cual provocaría un nuevo frenazo a la economía costarricense. Y entonces, sí o sí, necesitamos acceder a los mercados internacionales. Pero para poder acceder a los mercados internacionales, necesitamos que los mercados recuperen la confianza en nosotros. Tener un convenio con el fondo no es una garantía 100% de que pueden confiar en nosotros,
pero por lo menos le da al inversionista institucional la señal de que, bueno, como nos comprometimos con el fondo y el fondo nos exige hacer una serie de reformas, entonces probablemente esta vez sí cumplamos la palabra, sí hagamos las reformas que nos comprometimos a hacer, y por lo tanto eso le permite a los mercados recuperar la confianza. ¿Por qué no este acuerdo? Sí. Bueno, porque este acuerdo lo único que hace es como darle una aspirina a una persona a la que le acaban de amputar una pierna sin anestesia, ¿verdad? No nos va a quitar el problema de fondo, no nos va a quitar el dolor total, simplemente nos va a aliviar parcialmente. La agencia calificadora de riesgo Fitch, ¿verdad?, que es una de las agencias que evalúa constantemente al país, en su informe de diciembre fue muy claro al decir que debido a que las tasas de interés que paga el gobierno de Costa Rica son tan altas y el crecimiento de la economía es tan bajo, en realidad Costa Rica va a necesitar hacer un ajuste fiscal mucho más grande que el que el gobierno planteó. El gobierno planteó un ajuste de más o menos 4 puntos porcentuales del PIB, un poquito menos, y Fitch Ratings está calculando que el ajuste que necesitamos hacer es del orden de 6,5 puntos porcentuales del PIB. Y ellos advierten que con esos 4 puntos no alcanza ni siquiera para estabilizar el nivel de la deuda en el mediano o largo plazo. O sea que en el corto plazo sí vamos a estabilizar un poco la deuda, pero los inversionistas en los mercados no son tontos. Ellos leen los compromisos que asume el gobierno de Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional, entienden que esto va a traer una estabilidad ilusoria por 4 o 5 años, y entonces cuando el gobierno de Costa Rica salga a tratar de colocar los bonos, le van a decir, está bien, yo le presto, pero le presto a 4 años o le presto a 5 años. El gobierno de Perú, y ojo que no estoy hablando aquí ni de Singapur, ni de Emiratos Árabes Unidos, ni de Estados Unidos o Alemania, ¿verdad? El gobierno de Perú acaba de hacer una colocación hace unas pocas semanas de bonos a 101 años plazo a una tasa de interés del 3,23%, que es más o menos la tasa de interés que nos va a dar el Fondo Monetario Internacional a nosotros por un crédito de 3 años. ¿Cuál es la ventaja de salir a colocar a 101 años plazo? Bueno, que el gobierno no tiene que preocuparse por los próximos 100 años de cómo va a hacer para repagar esa deuda. A lo largo de 100 años tiene montones de oportunidades para generar los recursos necesarios para cancelar esa deuda, ¿verdad? ¿Cuál es la desventaja de tener que estar haciendo colocaciones a 2 o 3 años o a 4 años? Que cada 2 o 3 o 4 años estamos enfrentando vencimientos de la deuda muy elevados, y eso es lo que hace que Costa Rica no salga de una crisis para entrar en otra. Recordemos que en el 2017 se abrió el hueco fiscal, en el 2018 se aprobó la reforma fiscal y seguimos, ¿verdad? Aquí estamos ya en el 2021 y no hemos logrado ordenar la casa. Claro, Eli, pero está bien, pero ¿cómo ordenar la casa sin clavarle a la gente más impuestos? Porque ya de todas formas se está mencionando los impuestos, o digamos, han quitado el IVA, es cierto, no lo incluyeron, pero bueno, metieron otros tipos de impuestos. ¿Cómo hacer para ordenar esta casa, o para que el acuerdo sea satisfactorio y para que sea una adecuación, un ordenamiento de la casa que dé la talla sin castigar los bolsillos? Bueno, hay 3 cosas que no están incluidas en la propuesta del gobierno al Fondo Monetario Internacional, que juntas son las que permitirían hacer un ajuste más grande sin tener que golpear aún más el bolsillo de los costarricenses. La primera es que no hay en la propuesta ninguna medida de recorte del gasto. ¿Y la ley de empleo público, Eli? Eso no recorta el gasto, Evelyn, eso nada más contiene el gasto. Y hay una diferencia fundamental. Contención del gasto quiere decir que el gasto va a seguir creciendo, pero no tan aceleradamente como antes.
¿Cuál es el problema? Que sobre todo, ¿por qué empleo público es tan importante? Porque los salarios de los funcionarios públicos entre el 2009 y el 2015 prácticamente se duplicaron, ¿verdad? Sin ninguna relación con el crecimiento de la economía, ninguna relación con la productividad de los funcionarios, ninguna relación con absolutamente nada, ¿verdad? Y después del 2015 han seguido creciendo y crecen muy por encima de la inflación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir contención del gasto? Que van a seguir creciendo los salarios, que va a seguir creciendo el gasto, pero ya no tan aceleradamente. Entonces eso es bueno, pero es insuficiente. Entonces, lo primero es que hay varias medidas de contención del gasto, pero no hay una sola medida de recorte del gasto. Algunas de las medidas de contención son medidas de cumplimiento temporal, ¿verdad? Hay un decreto que dice que de aquí al 2025 el gasto en ciertos tipos de compras corrientes del gobierno no puede crecer, incluso lo van a recortar un poquitillo, pero una vez que eso se supera, el gasto en esas partidas puede volver a crecer sin control, ¿verdad? Lo otro es que buena parte del ajuste que está prometiendo el gobierno depende del cumplimiento estricto de la regla fiscal. Yo no sé si te suena conocida esa historia. En el 2018 claro, nos dijeron que ese era un requisito indispensable, el cumplimiento estricto de la regla fiscal, cosa que no se hizo en el 19. Y que hay atisbos de que no se haga ahora, porque ya en lo que es empleo público, lo que son las universidades se quieren salir, lo que es la caja se quiere salir también. Así es, y bueno, y ahí están los diputados queriendo sacar a los bancos estatales, a la caja, al Poder Judicial. O sea, otra vez más nos prometen una cosa que se va a cumplir estricta, o que más bien para tener éxito se tiene que cumplir estrictamente, y desde antes de adoptarla ya le están metiendo más huecos que a un colador, ¿verdad? Lo otro es que buena parte del éxito, buena parte del éxito de estas medidas que está proponiendo el gobierno dependen de la aplicación estricta de la regla fiscal. Asumamos, cosa que no va a suceder, pero asumamos que sí hay una aplicación estricta de la regla fiscal. Bueno, la regla fiscal lo que hace es limitar el crecimiento del gasto mientras el gobierno está muy endeudado. Si llegan a tener éxito y disminuye el endeudamiento del gobierno, desaparece la regla fiscal. Bueno, no desaparece, queda en la ley, pero la propia ley dice que cuando el endeudamiento está por debajo del 50% del PIB, en este momento anda alrededor del 70%, pero la ley dice que cuando caiga por debajo del 50% del PIB, ya se dejan de aplicar estas reglas tan estrictas de cuánto puede crecer el gasto. Entonces, otra vez podríamos en un futuro gobierno volver a la irresponsabilidad de hacer crecer el gasto público. Entonces, el primer elemento que no contiene la propuesta del gobierno es recorte del gasto. Y recorte del gasto, para poder hacerlo de manera efectiva, tiene que hacerse por medio de algo que tampoco está en la propuesta del gobierno, que es la reforma del Estado. Y la reforma del Estado, ¿qué es lo que quiere decir? De que si usted tiene, por ejemplo, un ministerio como el de Obras Públicas y Transportes, donde tiene 5 consejos, aviación civil, transporte público, concesiones, vialidad y seguridad vial, ¿verdad? Cada uno de esos 5 consejos tiene un director ejecutivo, un departamento legal, un departamento de recursos humanos, una proveeduría, etcétera, etcétera. Entonces, los costos administrativos de ese conglomerado que conocemos como el MOP están multiplicados por 5. Entonces, si esas entidades se vuelven a fundir adentro del MOP, eliminamos 4 o 5 directores ejecutivos, eliminamos 4 o 5 departamentos de recursos humanos, 4 o 5 departamentos legales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso mismo sucede en todas partes. El Ministerio de Cultura, Evelyn, tiene 14 entes adscritos, insisto, cada uno con su propia estructura administrativa. Después tenemos ministerios que realmente no se explica por qué están separados. Podríamos crear un solo Ministerio de Economía donde esté Hacienda, donde esté Planificación y donde esté la parte de fomento económico del Ministerio de Economía. Claro, el asunto, Eli, la gran disyuntiva que yo me imagino podría tener el gobierno en este sentido es
Si en esta época donde el desempleo es tan alto, se despide a esa duplicidad de puestos que estás mencionando, que sí la hay, ¿en qué va a trabajar esa gente? Es decir, el desempleo se puede duplicar. De ahí, Evelyn, eso tristemente me recuerda... No, yo no estoy defendiendo nada, ni estoy atacando nada, pero bueno. No. A ver, el otro elemento que está ausente es el de reactivación de la economía. Para poder hacer reforma del Estado tiene que ir de la mano de la reactivación de la economía, porque entonces, si tenemos una economía creciendo briosamente, esos puestos que se eliminan, esas personas que pierden esos trabajos, pueden encontrar trabajo en el sector privado. Sobre todo considerando... Claro, Eli, pero en el sector privado no hay trabajo. El problema es que la reactivación económica no ha despuntado todavía. Por eso estoy diciendo, el otro elemento que está completamente ausente de la propuesta al Fondo Monetario Internacional es reactivación económica. Y entonces, mientras no veamos la negociación con el Fondo Monetario Internacional como la oportunidad de hacer una reforma integral que le permita a la economía costarricense volver a crecer con índices sanos de crecimiento para poder disminuir el desempleo, para poder disminuir la pobreza, entonces todas las demás cosas no se pueden hacer. Y entonces estamos ante una situación donde tenemos una gangrena en una pierna, el médico nos dice, si le amputo, le salvo la vida. Y el paciente dice, es que no quiero perder la pierna. Bueno, no pierde la pierna, pierde la vida, ¿verdad? Y entonces, ojo que cuando yo hablo de reforma del Estado, Evelyn, yo no estoy hablando de cerrar instituciones a lo loco. Yo estoy hablando de que las funciones esenciales que cumple el gobierno se van a seguir cumpliendo, simplemente con otra forma de organizarlas. Y entonces la mayoría de las personas que perderían el trabajo serían administrativos, contables, abogados, etcétera, que son puestos que fácilmente encuentran ocupación en el sector privado. En una época donde hay un gobierno que propicia la reactivación económica, Eli. Bueno, por eso estamos hablando de cuáles son los elementos que le hacen falta a la propuesta del Fondo Monetario Internacional. Y uno de los elementos que grita su ausencia es precisamente el de medidas de reactivación de la economía. Y cuando la propuesta para el Fondo Monetario Internacional es vamos a seguir gastando a lo loco y vamos a gastar un poquito menos que antes, pero vamos a seguir creciendo en el gasto y vamos a volver a garrotear a los ciudadanos con impuestos, entonces no estamos resolviendo nada. Entonces, dolor siempre va a haber. Dolor en cualquier ajuste tan radical como el que tiene que hacer la economía costarricense, siempre va a haber dolor. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que ese dolor, para empezar, minimizarlo, porque nadie quiere andar provocándole dolor a las familias costarricenses? ¿Cómo hacemos para minimizarlo? ¿Y cómo hacemos para aprovecharlo para el mayor beneficio para la totalidad de los costarricenses? Es que la propuesta actual es garroteemos al sector privado, garroteemos a los ciudadanos, que son los que van a pagar los nuevos impuestos, ¿verdad? Pero los ciudadanos son los que perdieron el empleo durante la pandemia, Evelyn. No son los empleados públicos, son las personas, los empleados del sector privado. El 100% de los puestos laborales desaparecidos durante la pandemia fueron en el sector privado. El 100% de las personas en reducción de jornada están en el sector privado. El 100% de las personas con contratos suspendidos están en el sector privado. Y ahora pretenden que la solución es volverle a pegar un garrotazo a esas personas para que los del sector público no tengan que sacrificar absolutamente nada. ¿Dónde ves el garrotazo? ¿A dónde ves? ¿En la renta global? ¿En dónde lo ves? En la renta global viene un garrotazo muy significativo porque hoy en día un asalariado con menos de 840,000 colones de salario no paga impuesto de renta y si se aprueba la propuesta del gobierno, se empezaría a pagar impuesto de renta a partir de los 683,000 colones de salario mensual. Con esa diferencia de 683,000 a 840,000 colones, están capturando más o menos a un 15%
de la fuerza laboral, que no es la más pobre, pero que definitivamente no es la que está en mejores condiciones, ¿verdad? Entonces, ahí hay un garrotazo muy grande, pero no es solo porque se captura a ese 15% que no pagan impuestos hoy y que empezarían a pagar impuestos. Es porque a los que sí pagan ya impuestos hoy, las gradas, vos sabes que el impuesto de renta tiene gradas, ¿verdad? Dependiendo del nivel de ingreso de las personas, se va pagando un porcentaje mayor conforme crece el nivel de ingreso. Bueno, esas gradas las están haciendo más cortitas. Entonces, los que ya están pagando impuestos van a pagar mucho más impuesto. La principal afectación en términos porcentuales, la mayor afectación de los cambios en la renta global se da para las personas con salarios menores a $1,500,000 al mes. O sea, estamos hablando de unos $2,500 al mes, que, digamos, $2,500 es un salario razonable, pero no es un salario millonario para vivir como reyes, ¿verdad? Uh-huh. Considerando que en el sector público hay, ¿cómo se llama? ¿Cuál era la cifra que publicaba el otro día La Nación? No me acuerdo cuántos, varios miles de funcionarios que ganan más que el presidente, y el presidente gana casi 5 millones de colones. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva, ¿verdad? 1,5 millones no es lo mismo que 5, 6 o 7 o 14 millones de colones. Bastantes funcionarios, sí, eso salió, creo que fue el domingo en La Nación. Así es, y ahora no recuerdo el dato exacto, pero sí, es una cantidad importante, ¿verdad? Entonces, insisto, Evelyn, que a ver, ninguna reforma que resuelva los problemas es indolora. Ahora, te preguntan que por qué no te referís a la evasión, que si esto no es un problema mayor también. Pues claro que sí, yo diría que también la evasión fiscal es un problema mayor. Bueno, como parte del tema de la reactivación de la economía, una de las cosas que hay que hacer en este país es simplificar enormemente el sistema tributario, donde hay más de 130 impuestos vigentes y más de 1,200 exoneraciones, y yo no sé si la gente entiende, cada una de esas 1,200 exoneraciones es como ir en un laberinto donde detrás de uno viene el Ministerio de Hacienda persiguiéndolo, pero en ese laberinto hay 1,200 puertas donde yo me puedo esconder, y entonces nunca me van a encontrar, ¿verdad? Y cada uno de esos 130 impuestos es una curva nueva en el laberinto por donde yo me puedo desviar, y Hacienda no sabe a quién perseguir de primero, ¿verdad? Entonces, la disminución de la evasión no es un asunto de policía, no es un asunto de subir las penas para la evasión. Esto es algo que se estudia tanto digamos, en las ciencias policiales y qué sé yo, en economía también lo estudiamos. La probabilidad, las multas son inefectivas si la probabilidad de ser detectado haciendo la actividad indebida es baja, ¿verdad? Entonces, si la probabilidad de ser detectado del evasor es baja, por más que usted triplique las multas o les meta cárcel, la evasión va a seguir siendo alta. La única forma de reducir la evasión es simplificando el esquema tributario, pero eso tiene la ventaja de que al simplificar el sistema tributario también es como una inyección de energía en el brazo de la economía, lo cual facilitaría la reactivación económica, ¿verdad? Entonces, las cosas están interconectadas y precisamente lo más importante que tiene que hacer el gobierno no está en la propuesta al Fondo Monetario Internacional. De hecho, el argumento que yo hacía en ese artículo que vos mencionaste, la Argentina Centroamericana, Ajá. es que la propuesta que presentó el gobierno está diseñada única y exclusivamente para generar confianza en los mercados internacionales, y es una confianza temporal que le va a permitir a este gobierno llegar al 8 de mayo del próximo año, entregar la banda presidencial y desentenderse del problema. Pues yo no sé, pues yo no sé, Eli, porque hasta donde yo tengo entendido, al partido oficialista le interesa, como a cualquier partido, tiene vocación de poder y le interesa repetir. ¿Por qué no?
Evelyn, eso mismo podríamos haber opinado en el 2017-2018, cuando se dio el manejo más irresponsable de la hacienda pública en muchísimos años. Y repitió, pero Eli repitió. Bueno, pero no les importó, Evelyn, no les importó la posibilidad de que el propio partido ganara una segunda elección. Igual le dejaron al nuevo gobierno un boquete fiscal de 900 mil millones de colones de gastos que no había ingresos presupuestados para ellos. Y ¿verdad? El pueblo igual votó por ellos. Bueno, entonces el argumento que me está dando no tiene ninguna validez. No tiene ninguna validez, porque el PAC ha demostrado que no le importa, es más, que no necesita ser responsable para volver a ganar elecciones. Okay, en eso estamos de acuerdo. Por ende, no le importa al PAC ser irresponsable. Y por eso es que los ciudadanos responsables tenemos que levantar la voz y decir, señores, ese acuerdo que le presentaron al Fondo Monetario Internacional es un bañito de responsabilidad, pero lo que está encubriendo es un montón de podredumbre por dentro, ¿verdad? Es como que vos tengas una pieza de metal toda herrumbrada y la lleves a una joyería para que le hagan un bañito de oro. Va a parecer muy lindo y todo, pero en un par de años se te va a quebrar porque estaba toda herrumbrada por dentro. Bueno, eso es la propuesta que se le está presentando al Fondo Monetario Internacional. Es una propuesta que nos trata de engañar con un poquito de brillo porque pareciera que hay algo de responsabilidad, pero la realidad es que al no resolver los problemas de fondo de la economía costarricense, más bien los profundiza a mediano y largo plazo. Ahora, te digo lo que le dije ayer a la diputada Silvia Hernández. El problema que yo veo es que esto tiene que estar aprobado, según a mi entender, en mayo o en junio. Y ya no hay tiempo, ya febrero va pasando rápidamente, tiene 28 días nada más, y bueno, ya el tiempo es lo que apremia. Va a dar tiempo para hacer textos sustitutivos, para hacer bien la tarea. Aquí dicen que proponga, bueno, aquí está proponiendo. Lo que no tiene este acuerdo es un verdadero recorte, según dice don Eli Feinsack, un verdadero recorte, un estricto manejo, un estricto orquestación, una estricta orquestación de la regla fiscal y, lo más importante, la reactivación económica, que yo creo que todos en este país la estamos pidiendo a gritos. Pero Eli, mi pregunta, ¿hay tiempo? Sí hay tiempo, pero no hay tiempo que perder. Sí hay tiempo, Evelyn, porque yo creo que nadie en este país puede engañarse y pensar que los proyectos que está mandando el gobierno a la Asamblea Legislativa van a salir de la Asamblea Legislativa sin cambios. Todo proyecto va a sufrir un proceso de mociones y discusiones y modificaciones, ¿verdad? Y lo que va a salir no es exactamente lo que el gobierno le propuso al Fondo Monetario Internacional. En ese mismo tiempo podría estar el gobierno cumpliendo la palabra que empeñó en el 2018 cuando nos dijo, aprobemos la reforma fiscal ahora a la carrera porque estamos al borde de un precipicio, y yo me comprometo, dijo el gobierno, yo me comprometo a que en el 2019 aprobamos empleo público, y ojo que estamos en el 2021 y todavía estamos discutiéndolo, y estamos discutiéndolo porque el gobierno incumplió la palabra, no lo presentó en el 2019, lo presentó en la segunda mitad del 2020. Y lo otro que dijo el gobierno fue en el 2019 empleo público y en el 2020 reforma del Estado. Y no han presentado absolutamente nada que tenga que ver con reforma del Estado. Entonces, que cumplan la palabra que empeñaron en el 2018, que presenten los proyectos de reforma del Estado. Si no saben dónde empezar, Evelyn, todo lo que tienen que hacer es llamar al presidente del partido, al fundador de su partido, a don Otón Solís, ¿verdad? Que allá está disfrutando las mieles del Banco Centroamericano de Integración Económica en Honduras, cobrando un salario de $20,000, y pedirle el texto de los proyectos de ley que él ha presentado. El proyecto de ley Cerrar, que lo que pretendía era fusionar
las 23 instituciones que manejan más de 40 programas antipobreza en el país en un solo Ministerio de Seguridad Social o Ministerio de Bienestar Social. Bueno, eso es verdad. El mismo Tom Solís, fundador del PAC, propuso el programa Cerrar ya hace varios años. Bueno, entonces ni siquiera tienen, Evelyn, que ir a redactar un proyecto nuevo. Ese proyecto ya tenía un trayecto recorrido en la Asamblea Legislativa y cuando le llegó, porque los proyectos en la Asamblea Legislativa tienen un plazo de vencimiento, si no avanzan, al cabo de 4 años fenecen. Cuando le llegó el periodo o el vencimiento, los diputados podían votar para extenderle la vida y fueron los propios diputados del PAC los que votaron para enterrarlo. El diputado Eric Rodríguez Steller retomó el proyecto, le cambió el nombre, lo volvió a presentar. Ahí está presentado en la Asamblea Legislativa el proyecto. Entonces, ahí lo tienen. También Otón Solís presentó un proyecto llamado Fusionar, donde lo que él pretendía es que se fusionen las superintendencias financieras, ¿verdad? Porque en Costa Rica tenemos superintendencia de entidades financieras, su jefe, superintendencia de pensiones, superintendencia de valores y superintendencia de seguros. En un país de 5 millones de habitantes, y usted se va para Estados Unidos, y en Estados Unidos tiene una carambada que se llama el SEC, el Security and Exchanges Commission, y ese supervisa todo el sistema financiero completo de los Estados Unidos, ¿verdad? En un país de 300 millones de habitantes. Entonces, ese proyecto, hay que reconocer, no le genera ningún ahorro al gobierno, porque las superintendencias son del Banco Central, pero le genera un ahorro al Banco Central, que de por sí el Banco Central tiene pérdidas acumuladas, arrastradas desde hace 40 años, y esas pérdidas se traducen en ciertas limitaciones que tiene el Banco Central para poder hacer una política económica, una política monetaria más efectiva, ¿verdad? Eli, permíteme una pequeña pausa comercial, nos vamos a un pequeño corte, Roberto Torres, y volvemos con Eli Feinsack, economista, consultor, empresario, presidente del Partido Liberal Progresista. Converso con Eli Feinsack, economista, consultor, empresario, presidente del Partido Liberal Progresista. Eli, no quiero dejar de leer algunas de las preguntas de nuestros oyentes. Te preguntan qué tan cierto es lo que se dice de una coalición que se está haciendo con el alcalde de Cartago, Mario Redondo, de cara a las próximas elecciones 2022. Bueno, lo cierto es que hay conversaciones y ciertamente con Mario Redondo he tenido varias conversaciones muy buenas. También hemos tenido conversaciones con representantes de otros partidos políticos y sobre todo el enfoque que le queremos dar es de más que una coalición de partidos políticos, es una gran alianza nacional de los mejores costarricenses, muchos de los cuales están, se me fue la palabra, hastiados de la política, personas que han dejado o nunca tuvieron participación política, que no se sienten representadas, pero que están muy preocupadas por el rumbo que ha tomado el país y quieren participar, ¿verdad? Entonces, estamos convocando a personas de la sociedad civil, de la empresa privada, de la academia, del sector público, estamos convocando a personas de todo tipo para tratar de hacer esta gran alianza. Todavía no hay nada definitivo, pero sí, ciertamente hay conversaciones y yo esperaría que en algunas semanas podamos hacer algunos anuncios al respecto. Bueno, esperamos que a través de Colombia. Si me invitan a tiempo, sí. Sí, pues claro que sí. La otra pregunta que es de rigor, Eli, es ¿por qué una persona puede querer ser presidente de Costa Rica ante un panorama tan incierto como el panorama que se puede presentar en el 2022? Te lo pongo así, saliendo de una pandemia, más endeudados que nunca, con el índice más alto de desempleo, con una educación que ha estado muy dejada de la mano, con un clima de inversión también sumamente inestable. ¿Por qué a una persona se le puede ocurrir
emprender una aventura de esta naturaleza? Evelyn, hay una frase en inglés, me perdonan la pochada, pero una frase en inglés que dice, when the going gets tough, the tough get going. Cuando el andar se pone duro, los duros se ponen a andar. Mi historia familiar, vos la conocés bien porque es muy parecida a la tuya. Mis abuelos llegaron a Costa Rica huyendo de la más espantosa persecución que se haya montado contra algún grupo étnico o religioso en la historia de la humanidad. Costa Rica les dio acogida, les dio bienvenida, les permitió desarrollar sus vidas aquí en paz. Este país a mi familia le ha dado absolutamente todo lo que tiene, porque lo que tuvo antes de 1939 mi familia lo perdió íntegramente por la locura nazi. Y yo me pongo a pensar en mis abuelos, Evelyn. Mis abuelos vivieron una guerra mundial, vivieron la primera guerra mundial allá en Europa. Vivieron la gran pandemia, la gripe española de 1920 allá en Europa. Vivieron la gran recesión a finales de los años 20 y principios de los 30 allá en Europa, ¿verdad? Se vinieron para Costa Rica. Desde acá tuvieron que observar los horrores de la Segunda Guerra Mundial, donde perdieron al 80% de sus familias, y aquí en Costa Rica pudieron prosperar y pudieron criar una familia, y sería uno muy malagradecido con este país de agarrar y decir, las cosas están muy mal, yo mejor me desaparezco. Este país me ha dado mucho a mí, este país le ha dado mucho a mi familia, y yo creo que en tiempos así de difíciles es cuando los valientes se levantan y levantan la bandera y dicen, aquí estoy, vamos para adelante, porque esto no puede seguir con el nadadito perro, no puede seguir con lo mismo de siempre, no puede seguir con 3 gobiernos seguidos de un partido que le ha hecho mucho daño al país, y hay que tener valentía para hacer el portaestandarte. Como digo yo, es tiempo de valientes, y entonces aquí estamos dando la cara. Claro, porque es el tiempo, quizás podría ser por mucho el tiempo más difícil para gobernar y el desafío más grande para cualquiera de los que aspiran a sentarse en zapote y a orquestar un equipo de gobierno que tiene que ser de los y las mejores, ¿verdad? También. Así es. Imagínate, Evelyn, que Winston Churchill hubiera dicho en Inglaterra en plena Segunda Guerra Mundial, a punto de perderla ante el avance de las tropas nazis, que hubiera dicho, uy no, mejor que otro asuma esta carambada, ¿verdad? En política no hay espacios vacíos. Cuando uno deja los espacios vacíos, otros los van a tomar, y sería muy lamentable que esos otros sean las personas menos preparadas, las personas menos dispuestas a hacer los cambios que el país verdaderamente necesita para poder salir de este embrollo en el que está. Yo quiero insistir en lo que dije. A veces no tenemos el beneficio de la perspectiva del tiempo, y a muchas personas les parece que estamos casi ante el final del mundo, ¿verdad? Se nos vino la pandemia encima, la crisis económica, etcétera. Pónganse a pensar. Ayer murió el papá de un querido amigo de exactamente 100 años, y hacíamos el recuento. Nació porque era ciudadano español, nació en una pandemia, le tocó vivir la Gran Depresión, le tocó vivir la Guerra Civil Española, le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, le tocó vivir la Revolución aquí en Costa Rica, y murió en otra pandemia, ¿verdad? Esa gente que estaba viva hace 100 años, nuestros abuelos que nacieron hace 120 o 130 años, a ellos sí les tocó duro. Y a los líderes de aquellas épocas, a los que ayudaron a sacar a Europa del enredo de la Segunda Guerra Mundial, a los Teddy Roosevelt y a los Winston Churchill, no se les ocurrió decir, ups, la cosa está muy difícil. No estamos ante el final del mundo. Sí, es una situación muy difícil, pero si la ponemos en perspectiva, la hemos tenido relativamente fácil comparado con nuestros abuelos hace 70, 80 o 100 años, ¿verdad?
Vámonos a la cereza en el pastel. La cereza en el pastel, por 3 razones. Por 3 razones. Hemos conversado esta tarde con Eli Feinsaich, economista, consultor, empresario, presidente del Partido Liberal Progresista y, bueno, ¿por qué no decirlo? También aspirante a la presidencia en el 2022 e iremos conversando con distintas personas que aspiren a ese puesto y en buena hora que hayan personas que quieran entrarle a la política, porque me quedo con esa frase que dijo Eli: en política no hay un sitio vacío. Si los buenos no ocupan su sitio en la política, los malos la van a ocupar. Por eso es que cuando han surgido tantos nombres de tantas personas que muestran interés, yo la verdad es que lo aplaudo, porque me parece bien, me parece encomiable que la gente diga, bueno, es hora de enfrentar un momento difícil, pero aquí estoy yo. Más allá de, claro, muchos de ustedes podrán decir, bueno, hay muchos intereses, hay muchas intenciones, sí, pero no será nada fácil. Al que le toque no la va a tener para nada fácil. Así es que mi cereza en el pastel, porque a pesar de que vienen tiempos difíciles, también habrá soluciones. Tu cereza, Eli. Gracias, Evelyn. Yo voy a poner mi cereza en el pastel por mis abuelos que llegaron a Costa Rica hace poco menos de 100 años, prácticamente con la vida destruida, sin esperanzas de absolutamente nada, y probablemente nunca se imaginaron que un nieto de ellos podría llegar a figurar en la política, tal vez aspirar a la presidencia. Eso todavía no está definido, pero ciertamente el avance que hemos tenido aquí en Costa Rica es muy significativo, así que mi cereza en el pastel por ellos que lo dieron todo y que renunciaron a todo lo que conocían para venir a hacer una vida nueva en esta tierra bendita que es Costa Rica. Bueno, y esos nuestros antepasados son el ejemplo de que a pesar de la adversidad, la gente se puede levantar. Así es. Eli, la pongo yo también por lo mismo. Que tengas una linda tarde, que tengan todos una muy linda tarde. A las 5 de la tarde, más noticias. Y nosotros nos seguimos viendo a través de las distintas ediciones de Noticias Colombia.